Muy buenas, estimada audiencia. En este pequeño espacio de ambientes virtuales de aprendizaje he tomado la vocería para hablarles a ustedes sobre los actores y sus roles en la educación, el rol del docente y del estudiante en los ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología y asimismo identificar las diferentes estrategias didácticas en los ambientes de aprendizaje. Independientemente del ambiente de aprendizaje, en el proceso de educación o en el proceso formativo encontramos dos actores fundamentales que son el docente y el estudiante. El docente tiene como rol formación de alumnos, implementación del currículo y facilitar el aprendizaje de estos. El estudiante debe tomar el conocimiento, cumplir con ciertas metas y debe ser quien tenga una actitud apta para el proceso formativo. En un ambiente de aprendizaje mediado por las tecnologías, vemos que el docente o el rol del docente cambia un poco y, por así decirlo, pierde protagonismo, aunque no desaparece por completo. Va a ser más un acompañamiento, una guianza, va a facilitar el aprendizaje de sus estudiantes a través de las TIC. Para esto, el docente debe capacitarse y adaptarse a estas nuevas tecnologías, utilizar didácticas renovadas, es decir, utilizar al máximo todas estas tecnologías existentes, todos estos medios, todas estas TIC, creando un currículo con mucha interactividad, con mucha imagen, que sea flexible, que sea dinámico y, por así decirlo, que sea apetitoso para el estudiante, ya que es un ambiente mucho menos formal, pero es muy moderno, lo que hace que el rol del docente cambie, que se exija aún más y que entienda que no es aquel que solamente va a impartir conocimiento y evaluar, sino que también va a hacer un acompañamiento en todo este proceso de aprendizaje en este ambiente mediado por la tecnología, en este ambiente virtual. En este ambiente de aprendizaje, el estudiante también tiene un rol diferente, ya que su rol típico pasivo cambia y ahora va a ser el protagonista del proceso. Debe tener una actitud para aprender, debe ser creativo, autodidacta, ya que no va a tener el docente ahí al lado todo el tiempo impartiendo conocimiento, sino que él mismo debe buscar información, debe investigar, tiene una responsabilidad compartida con el docente, debe ser flexible, fijarse sus propias metas y obviamente tener un gran conocimiento de de estas tecnologías, de estos ambientes de aprendizaje por este medio tecnológico, conocer muy bien las TIC y si no tiene este conocimiento aún, tiene la función de desarrollar este conocimiento para que su formación pueda ser exitosa a través de este ambiente de aprendizaje. Las estrategias didácticas son estas técnicas o medios o herramientas que crea una institución o directivos de una institución o los docentes con el fin de impartir un conocimiento y de hacer que el proceso de aprendizaje sea efectivo. Encontramos que hay muchos tipos de ambientes de aprendizaje. Yo solamente les voy a mencionar algunos el día de hoy. Para comenzar, el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo hace que el alumno realice actividades por sí mismo, que sea quien maneje su tiempo y dirija su propio proceso de aprendizaje. Entonces, en un aula de clases el docente crea temas o metodologías para hacer que el estudiante trabaje por sí mismo, para que resuelva sus mismas talleres, sus mismos trabajos, tomando el tiempo que éste necesite, el espacio que éste necesite, pero el docente va a permanecer como facilitador, como guía, sino que en este tipo o en este ambiente de aprendizaje el alumno tiene libertad para ser el mismo, para crear, para organizar su tiempo y para desarrollar sus ejercicios y su formación. Encontramos el aprendizaje adaptativo. Se dice que este tipo de ambiente de aprendizaje muy pocas veces se logra hacer llegar con efectividad en las instituciones, ya que
En este ambiente de aprendizaje se debe crear un currículo multinivel amplio y accesible para todos los miembros del aula, independientemente de las diferencias que cada alumno tenga. Entonces, se deben crear tutorías, se deben crear asesorías individuales, el docente debe hacer acompañamiento, por ejemplo, a aquellos niños que no puedan seguir con el mismo ritmo el proceso de aprendizaje que los otros. En este ambiente de aprendizaje juegan un rol muy importante las directivas de la institución y los docentes y, como mencionaba antes, no siempre se logra con efectividad porque demanda que haya un acompañamiento continuo y que se le dé prioridad a todos y cada uno de los miembros del aula. Entonces, el docente debe crear y desarrollar objetivos y sistemas evaluativos que se adapten a los estudiantes del aula en general. Encontramos también el aprendizaje crítico. Este ambiente de aprendizaje es muy común en estos días, es muy usado en muchas instituciones a nivel mundial y en nuestro país y tiene como punto de partida generar procesos aplicables en el aula que tengan como fin el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces ya el docente no tiene como rol llegar con un tema e impartir cierto conocimiento, sino que propone un tema y basado a ello motiva al estudiante para que investigue, para que tome acción en ese tema y realice preguntas y también él mismo encuentre las respuestas, y participe activamente en este proceso de aprendizaje. En el aprendizaje ubicuo encontramos que es un ambiente de aprendizaje bastante moderno porque dos ejemplos de aprendizaje ubicuo es el aprendizaje a distancia y el aprendizaje virtual. En este ambiente de aprendizaje los contenidos y recursos se trasladan a cualquier lugar, es decir, a donde el estudiante los necesite. Se va a crear un material educativo que pueda ir a donde el estudiante lo necesite en tiempo y en lugar, es flexible, permite que el estudiante realice sus actividades académicas sin tener que asistir a una aula de clases, es flexible en el tiempo que el estudiante le ha de dedicar diariamente o semanalmente a las actividades académicas. El rol del docente permanece como guía, como acompañante, como asesor y el proceso evaluativo se mantiene más o menos como en un ambiente mediado por las tecnologías. Encontramos también el aprendizaje significativo. Este aprendizaje tiene como fin que el alumno mantenga el conocimiento por largo plazo. Entonces, se diseña un currículo o se diseña una metodología basada en los conocimientos previos que tiene el estudiante y se adaptan para que puedan encajar y para que la información pueda permanecer por mucho más tiempo dentro de la mente de los alumnos. También encontramos el aprendizaje cooperativo. Este aprendizaje vemos que también es muy usado en nuestro país, vemos que se usa en muchas instituciones con mucho éxito y es que permite que haya una construcción de conocimiento entre individuos. Por ejemplo, cuando el docente propone grupos de trabajo para desarrollar talleres o para desarrollar proyectos, porque los estudiantes ya llevan un cierto conocimiento sobre un tema, pero al hacer un trabajo cooperativo amplían la información y reciben información de estas personas o de las otras personas con las que están trabajando. Entonces hace que este conocimiento crezca de manera grupal y pues como su nombre lo dice, de manera cooperativa. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a ambientes de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Este video ha sido elaborado en cooperación con Aura Cristina Espinel, Lisette Dayana Quimbay Romero, Jennifer Lorena Forero Ballesteros. Muchísimas gracias, estimada audiencia, estimado docente. Espero les haya gustado la intervención. Hasta luego.